Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a hablar sobre lo que ha estado pasando en esta última semana, que es una discusión sobre una reforma tributaria, o sea, unos nuevos impuestos que quiere crear el gobierno saliente, y el ministro de Hacienda en particular es el que está empujando esto. Quieren hacer un refinanciamiento de $800 millones de letras del Tesoro, también con la emisión de nuevos bonos a largo plazo también. Y además han venido aprobando una serie de préstamos en las últimas semanas, y parece ser que todavía existen otros más que se quieren aprobar en el futuro cercano. Así que hay todo un tema alrededor de la parte fiscal y las necesidades de recursos del gobierno para poder operar. Y para eso pues tenemos a dos personas muy conocedoras del tema, y les damos la bienvenida. Por un lado a Mario Magaña. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Luis. Saludos, Rommel. Y a Rommel también. Muchas gracias, Rommel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, por la invitación, y saludos, Mario. Rommel, si comenzamos contigo, ¿cómo estás viendo toda esta situación? O sea, hablan de estos montos, de estas formas de poder actuar y de tratar de financiar el déficit fuerte que tiene el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes desde Funde? Bueno, antes que nada, este escenario, hay que decirlo, era previsible. Ya nosotros, en el informe de coyuntura, a mediados de diciembre del año pasado, mirábamos que las letras del Tesoro definitivamente iban a arribar a este monto, que el último dato me recuerdo que habían dado alrededor de $743 millones. Estamos apenas 60 millones para llegar a los 800 millones, por lo cual ya la caja fiscal está bastante presionada. Y es el resultado, como decíamos, de quizás no un buen manejo en la gestión del gasto. Y aquí yo me quisiera referir explícitamente a algunas declaraciones del señor ministro. El señor ministro ha dicho que ellos, desde el inicio, digamos, de la gestión de este gobierno, fueron muy claros en presentar a la población, a los empresarios, a la ciudadanía en general, cómo iba a ir aumentando gradualmente la carga tributaria. Y podríamos decir que eso se ha logrado sobre la base de las reformas que él ha impulsado, pero hay que recordar que también en esas propuestas que se hicieron iba también programado cómo iba a ir evolucionando el gasto público y como consecuencia también el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces podríamos decir así en líneas muy generales que sí, efectivamente los ingresos tributarios y esta reforma que él ha presentado actualmente está encaminada a cumplir esas metas, pero definitivamente lo que tiene que ver con el gasto y el déficit fiscal ha estado, digamos, por encima, digamos, de lo que se había estipulado. Tanto es así que recordemos que se rompió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también no se cumplió, digamos, en aquella oportunidad en diciembre del 2012 todo lo que tenía que ver con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que entiendo que ahora sí ya se ha presentado a la Asamblea Legislativa. Entonces, así como en líneas muy generales, creo que ha estado fallando bastante el lado del gasto. Hace falta trabajar más en los temas de eficiencia, de equidad, en un mejor control del gasto público. Mario, ¿cuál es tu apreciación sobre todo esto? Concuerdo con Rommel de que sí, era casi un hecho y algo esperado ya la emisión de eurobonos de 800 millones para tirar a largo plazo la deuda de letes que se tiene, ¿verdad? Eso era prácticamente que ficha cantada ya desde el año pasado. Recordemos que el presidente saca al ir saliendo justo con esa misma cifra terminó, redondeó, y así fue como se logró incluso aprobación pues, en la Asamblea Legislativa, con el apoyo de todos los partidos, de ese refinanciamiento de 800 millones. Entonces, en esta ocasión, yo me recuerdo que desde el año pasado, de mediados de año, ya se vislumbraba que la colocación de letes iba a continuar y que iban a andar ahí tratando de llegar a una cifra parecida con la que entregó el presidente Saca. Y justo así es como ha pasado. Ahora, la diferencia ahora es de que además de estos 800 millones, está también 350 millones de deuda de FOSED, Fondo de Salud y Educación, que se vencen hoy en julio. Y bueno, hoy en la mañana ya estábamos leyendo ahí en las noticias de que como que la solicitud de emisión de bonos ya no es por 800 millones, sino que por 1.150 millones. Así que probablemente, bueno, sea una cantidad o la otra, el monto es alto, es un resultado pues del desequilibrio fiscal, como ya lo mencionó Rommel, si bien por el lado de los ingresos hemos pasado a una carga tributaria de 15,5% versus 14% que teníamos,
es un fuerte aumento de casi $1.000 millones en el quinquenio, 900 millones, pero por el lado del gasto se siguió con la misma tendencia y sobrepasamos los $1.000 millones. Entonces, como consecuencia, tenemos esta situación y que habrá que ver qué decisiones se toman pues, para solventar estos compromisos, ¿verdad? Ahora, con los nuevos impuestos, eso sí definitivamente que ha sido una sorpresa. No esperábamos que eso fuera a venir. Más bien esperábamos de repente un llamado de sentarse a platicar, a concertar con diferentes actores de la sociedad sobre el tema fiscal. Eso era lo que esperábamos. Lo de los 800 millones lo veíamos venir y que probablemente la Asamblea lo iba a aprobar porque como que no queda de otra, pues si no se pone en riesgo muchos pagos a proveedores, a empleados públicos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí no esperábamos era la bienvenida, y esto hay que decirlo, pues estos nuevos impuestos es algo que viene con el nuevo gobierno, pues no es que es la salida del otro gobierno. Entonces nosotros sí pensábamos de que sí iba a dar por lo menos un compás de espera, un par de meses para abrir a diferentes actores de la sociedad, gremiales, ataques de pensamiento, etcétera, a discutir las alternativas fiscales, ¿verdad? Una posible sentada para ver pacto fiscal, pero sí platicar sobre una reforma integral. O sea, lo que vemos aquí es como parches nuevamente, ¿verdad? Parches que según el ministro le van a dar cerca de $200 millones, nosotros creemos que no, pero que definitivamente no van a solventar la problemática que se tiene. Nosotros hubiéramos preferido realmente que se hubiera dado un compás de espera, si todavía se puede dar un compás de espera, darnos unos, 30 días, 45 días, para discutir una cosa más integral, ver los ingresos, ver los gastos, ¿verdad? Y sí hacerlo con un planeamiento un poco más de mediano a largo plazo. Rommel, yo creo que este es un tema fundamental, el que ha tratado Mario en este momento, y es si esto resuelve el problema o no, ¿verdad? Y tal vez vamos desglosándolo y lo vamos conversando aquí entre los tres. La primera parte, los $800 millones es para refinanciar unos letes que básicamente están ahí. Y ahora nos informa Mario adicionalmente que ya están hablando de incorporar el FOSEDU, pues en otras palabras que son los otros 335 millones, por lo tanto estás hablando de 1.135 millones, por lo tanto decís tengo que emitir 1.200, por decir algo. Eso ya lo decíamos desde hace días, que ellos no lo decían todavía. Entonces comencemos por ahí. ¿Resuelve el problema un refinanciamiento en sí mismo o no? Definitivamente que no, porque tal como en la economía familiar, el éxito al adquirir un refinanciamiento va a ser las medidas ex post que tomamos, ¿verdad? Para contener nuestros gastos o buscar nuevas fuentes de ingresos, ¿verdad? Para atender las necesidades del Estado. Ahora, desde la FUNDE nosotros consideramos que lo de los $800 millones, digamos, esta emisión que ha solicitado el señor presidente a través del Ministerio de Hacienda, es algo impostergable porque está presionando la caja del Estado, ¿verdad? Y los proveedores están solicitando, digamos, sus pagos. Y lo mismo también, incluso creo que ya otras organizaciones habían hablado años atrás, digamos, que cuando se había elaborado el presupuesto no se habían incluido estos 335 millones de FOSEDU, ¿no? Entonces también es un elemento que se necesita, digamos, estas emisiones para que hayan más recursos y se puedan atender tanto poner el saldo de letes a cero como también tener recursos frescos, digamos, para el refinanciamiento del caso del FOSEDU, ¿no? Pero acá el punto es ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Cuál es la contrapartida de esto? ¿Cuáles son las medidas de ajuste fiscal y programación, digamos, de gasto? Y también, ¿por qué no decirlo, programación en impuestos que tiene el gobierno como una salida verdaderamente, digamos, sostenible en el mediano y largo plazo? Entiendo yo, digamos, que ya se ha presentado a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal, que yo creo que puede ser un primer acercamiento, pero que realmente sea un diálogo franco, democrático, porque esta ley, digamos, podría contribuir en el mediano y en el largo plazo también a la consolidación de las finanzas públicas. Entonces, yo creo que no hay que aprobar, digamos, estos refinanciamientos por aprobarlos, sino que hay que ver la contrapartida de esto, digamos, y ver si efectivamente esta propuesta que ahora de ley de responsabilidad que ha hecho el Ministerio de Hacienda está a la altura, digamos, también de las necesidades de nuestro país, pues, que necesitamos un ajuste importante en materia de gasto, pero también hay que reconocer que hay necesidades y que necesitamos elevar la carga tributaria
pero no con impuestos, digamos, que pueden tener efectos distorsionadores en la actividad económica, ¿no? Ahora, si uno viene en estricto sentido, Rommel, y refinancia los 800 millones, por ejemplo, y refinancia los 335 millones del FOSEDU, entonces, eso no te garantiza que vas a tener un peso extra. Simplemente vas a pagar una tasa de interés más alta porque estás pagando 5 por los letes y vas a pagar, pongamos, 8 por un bono nuevo. Entonces vas a pagar más. Pero a menos que emitas nuevas letes, no te garantiza flujo. Y también depende, bueno, ya es previsto, ¿no? Que cómo fue aprobado el presupuesto anterior, ¿no? Nosotros en una reciente investigación estimamos, además de estos 800 millones de dólares que ahorita está solicitando el ministro de Hacienda, recordémonos que hace una semana en el mismo Hacienda no se hablaba de esto del FOSEDU, ¿verdad? Entonces ahora ya lo adjuntaron y ya algunos analistas como tú, Luis, como tú, Mario, ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Ahora se añade en esta propuesta que fue presentada recientemente a la Asamblea Legislativa para hacer los 1.150 millones. Nosotros vemos que siempre en el ejercicio presupuestario de cada año, siempre por malas estimaciones de ingresos y gastos, tenemos ahí alrededor de 350 millones de dólares. Entonces, eso, cuando se pusiera el saldo de letes a cero, obviamente iniciaría otra vez el proceso de emisión de letes para atender esas necesidades. Y además, nosotros consideramos que hay ahí un pago pendiente a proveedores que es una cantidad nada despreciable, como alrededor de 300 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un proyecto de mesa limpia parecido y que fue más amplio, el que se hizo en mayo del 2009, estaríamos hablando alrededor de 1.700 millones aproximadamente, 1.900 millones de dólares, ¿verdad? Pero efectivamente poner el saldo de letes a cero, eso no asegura en ningún momento, digamos, que no vamos a seguir en ese ciclo vicioso, digamos, y por eso es necesario hablar el tema de cómo se gestiona mejor el gasto público en nuestro país. Vamos a un corte comercial, Mario, y arrancamos después con este tema justamente para ver qué es lo que se debe hacer con los letes también a mediano y largo plazo. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.